Bueno. Mejor, entonces no salían todas las pavadas que dijimos recién. Vamos a empezar a trabajar entonces con el tema de derivada. José Giorgi, vos esto lo sabés más o menos. Una barbaridad. Y porque Vamos, Gordi. vos lo trabajaste en primer año. Bueno, vamos a hacer la gráfica de una función. Cualquiera, genérica. Bueno, y atenti. Vamos a tomar un punto que lo vamos a llamar x0. Y vamos a evaluar la función en ese punto. Vamos a evaluar la función en este punto. A ese punto lo vamos a llamar el punto P. A este punto lo vamos a llamar el punto P. ¿Cuál es la ordenada del punto P? O sea, ¿cuánto vale I en el punto P? Y será la función evaluada en x0. Bueno, ahora el punto 0 lo vamos a incrementar un valor que lo vamos a llamar h. O sea que, ¿qué punto voy a tener acá? X0 más h. Claro, muy bien. X0. Estamos casi. No, está on fire. X0 más h. Evalúo la función en ese punto. O sea, me voy hasta la gráfica de la función. Y acá vamos a tener un nuevo valor que lo vamos a llamar Q. ¿Qué ordenada tiene ese punto Q? O sea, ¿cuál es el valor de I de ese punto Q? La función evaluada en x0 más h. La función evaluada en x0 más h. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a unir el punto P con el punto Q mediante una recta. Unimos, no me quedo muy bien, a ver, ahí. Unimos el punto P, ¿estamos? Entonces ahí tenemos una recta PQ. La recta que une al P con el punto Q. ¿Qué vamos a decir? Que es una recta secante. ¿Por qué? Porque corta la gráfica en dos puntos. Entonces, esa recta PQ es una recta secante porque corta la gráfica en dos puntos. ¿Estamos? Vamos a ver cuál es la pendiente M de esta recta secante. ¿Qué era la pendiente? Recuerden que la pendiente siempre era un cociente. Entonces, si la pendiente era... ¿Cómo marcamos una recta de pendiente 2/5? ¿Se acuerdan? 5 para el costado, 2 para arriba. 2 para arriba. Subías 2 y bajás. Claro, tenés que buscar la ordenada al origen y después... Claro, claro. Pero una pendiente de 2/5, a partir de un punto, son 5 para el costado y 2 para arriba. Entonces, ¿cuál sería la pendiente de esta recta que está en rojo? A ver, estaría bueno que me lo digan ustedes. ¿Cuánto me muevo en horizontal? ¿Cuánto me muevo en vertical cuando voy del punto P al punto Q? En horizontal H. Horizontal H. ¿Dónde lo pones eso, Martín? Abajo. Abajo. Horizontal H. Eso lo ponemos abajo. Bien. Bueno, era Martín, me va a decir en vertical. Ajá. Claro. A vertical ni idea. No, sí, tenés idea. Esto sería en horizontal y esto es en vertical. ¿Sí? ¿Cuánto mide este segmento en vertical?
Y Sí. mide la función de x0 hasta la función de x0 más h. A ver, un poquito mejor. Función de Ni x0 idea. más h menos función de x0. Ahí está. La función en x0 más h, o sea, todo, la ordenada, todo esto, menos esto. ¿Mm? Entonces, ¿todo esto qué es? F en x0 más h, y le saco eso, menos f en x0. ¿Está claro, chicos? Entonces, ¿qué es esto? Es la pendiente de la recta secante. ¿Está? MRS, la pendiente de la recta secante. ¿Por qué es una recta secante? Porque corta la gráfica en 2 puntos. ¿Hasta ahí está entendido? Sí. Sí. Bueno, Profe, atenti porque ahora esto acá es lo... profe, en la parte de arriba de la ecuación, ¿por qué no es mejor poner h que f de x0 más h menos f de x0? Sí, perdón, no se te entiende bien la pregunta. Que, ¿por qué no es mejor poner h? Porque, digamos, a x0 más h le resta x0 y No, queda no, h. pero no es, esto que es el valor de la función evaluada en x0 más h, eso dependerá de la función. Ah, está. Es el valor de la función. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a achicar el valor de h. O sea, este valor de h lo vamos a empezar a achicar, lo vamos a empezar a achicar, lo vamos a hacer cada vez más chico el valor de h. ¿Qué va a pasar con este punto P? Q. Este punto Q se va a empezar a deslizar a través de la curva. Se va a empezar a deslizar. Sigo achicando h. Este punto se desliza hasta que prácticamente h tiende a 0. O sea que el punto x, x0 más h, lo tengo casi por encima del otro. Está infinitamente cerca del cero, ¿no? Exactamente. Entonces, el valor de Q se me va a posicionar arriba del valor de P. ¿Sí? Cuando yo quiero unir la recta P con Q ahora, cuando yo quiero unir la recta P con Q, P y Q está uno al lado del otro. Entonces esa recta ya no va a ser más una recta secante, porque va a tocar a la gráfica negra en un solo punto. Entonces lo vamos a decir así. H lo hacemos tender a 0. A H lo hacemos tender a 0. Por lo tanto, el punto x0 y x0 más h prácticamente van a coincidir. Prácticamente coinciden. ¿Estamos? Eso lo hacemos recorrer acá, sobre el eje X. ¿Qué pasa en la curva? El punto P, no, el punto Q se va a ir, vamos a poner como dijo Lucas, infinitamente cerca de P. El punto Q se va a ir infinitamente cerca de P. Cuando unimos P con Q, la recta, ¿sigue siendo secante la recta? ¿Porque No. corta la gráfica en 2 puntos? No. No. Porque ahora va a tocar, la recta que está en verde, toca la gráfica en un solo punto. Cuando unimos P con Q, la recta deja de ser secante y se transforma en recta tangente. La recta PQ, la que está en verde, deja de ser secante y se transforma en recta tangente. Bueno, ¿se ve ahí, chicos, o no?
Sí. Porque me aparece en la parte de... A ver. Sí, se ve la mitad del último renglón, pero... Sí, se ve la mitad del último renglón. Esperá que quiero ver si lo puedo bajar, pero no. Va, esperá. Pues cada vez peor. Ahí está. Y se transforma en recta tangente. ¿Está? Voy a dar vuelta a la hoja. Atenti. Vamos a calcular. Vamos a calcular la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente. ¿Cómo era la pendiente de la recta secante? F en x0 más h menos f en x0 sobre h. Esa es la pendiente de la recta que está en rojo acá, de la recta secante. ¿Cómo les parece que va a ser para ustedes la pendiente de la recta tangente? Con un límite. Ajá. ¿Cuándo qué? O Q tiende a 0. Claro. ¿Cuándo qué? Cuando Q tiende a tiende a x0. Cuando Q tiende a P. Pero ¿qué es lo que hace que Q tienda a P? Este valor de H se verá achicando Se cada vez achica. más. ¿Mm? Lo que hace que Q tienda a P es que nosotros lo que hacemos es este valor de H, lo hacemos tender a 0. Y después siempre es el cociente vertical sobre horizontal, vertical sobre horizontal, vertical sobre... Hasta que hay un punto en que la recta verde, roja, perdón, se transforma en verde, y ahí llegamos a la situación límite. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, la pendiente de la recta tangente es el límite Cuando h tiende a 0. cuando h tiende a 0. ¿De qué? Y de la pendiente de la recta secante, de f en x0 más h, menos f de x0 sobre h. ¿Mm? La pendiente de la recta tangente. ¿Mm? Eso lo recuadramos. Y si quieren hacer un tatuaje, si se hacen un tatuaje esto en el antebrazo, un tatuaje que diga esto, la pendiente de la recta tangente es el límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h menos f en x0. Esto es lo que se llama la derivada de una función. Eso es la derivada de una función. Y lo vamos a simbolizar como f'. F'. Entonces, ¿qué es la derivada de una función? Es el límite, esto acá lo repito una vez más, el límite cuando h tiende a 0, de f en x0 más h, menos f de x0, todo sobre h. Eso es la derivada. ¿Mm? El límite cuando h tiende a 0, de f en x0 más h, menos f en x0 sobre h. ¿Estamos, chicos? ¿Hasta ahí? Sí. Acá que lo copio. A este cociente se lo llama el cociente incremental. Cociente incremental. Bueno, no hace falta que sea, pero estaría bueno, ¿no? Que uno se vaya acordando de estos nombres. Cociente incremental. Entonces, la derivada
tiene dos interpretaciones. La derivada tiene dos interpretaciones. Por un lado, es el límite del cociente incremental. Por un lado es el límite del cociente incremental. Y por el otro lado, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. La pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. ¿Qué era el cociente incremental? Bueno, eso que escribimos una y otra vez. El límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en un punto incrementado, o sea, f en x0 más h, menos f en x0 sobre h. Y esto lo expresamos como f', que es la derivada, en un punto en particular. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. ¿Se van dando cuenta que se están transformando de a poco en otras personas? Sí, ya me siento inteligente. ¿Sí? Más o menos. Más Bueno. que eso, estoy contemplando el suicidio, Carlos. No sé. Yo me estoy dando cuenta que Transformo cada vez cualquier son cosa más menos burros. en analista funcional. Carlos. Bueno, Sinceramente. vamos a ver cómo funciona este cociente en las distintas funciones. ¿Por qué? Vamos a ver que según sea la función, este cociente va a funcionar de una forma, de una otra. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver la derivada de las funciones elementales. ¿Cuáles eran las funciones elementales? Y las que empezamos a trabajar el año pasado en cálculo 1. Primero la constante, después la lineal, la cuadrática. Derivada de la función constante. Recuerdan que la fórmula de la función constante era f de x igual a k. O sea, ¿y cómo era la gráfica de una función constante? Una línea. ¿Cómo es la línea esa, Valentín? No me acuerdo. Ah, Una recta horizontal. Una recta horizontal. Una recta horizontal. ¿Por qué? Cualquiera sea el valor de x, el valor de y va a ser siempre k. O sea, es una recta horizontal que pasa por k. Ese k después lo reemplazamos por una función, por un número, 5, 8, menos 2 si es negativo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cómo funciona la derivada para la función constante. Entonces, lo escribo una vez más. ¿Qué es la derivada? Es el límite cuando h tiende a 0, límite cuando h tiende a 0, de. Primero tengo x0. A esto le sumo h. Y a esto le aplico la función. Menos la función evaluada en el punto anterior. Sobre h. Sobre h. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver en esta función. Acá tengo x0. ¿Sí? ¿Cuánto vale la función evaluada en x0? B. ¿Cuánto vale la función evaluada en x0? K. K. Si a esto lo incremento h, ¿cuánto vale la función evaluada en x0 más h? K. K.
Entonces, ¿cómo me queda ese límite? Es el límite, cuando h tiende a 0, de ¿cuánto vale la función en el segundo punto? K. K. Repito, eso puede ser 5, 8, lo que sea. ¿Cuánto vale la función evaluada en el primer punto? K menos K. 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 ¿Cuánto es K menos K? 0. 0. Pero es el 0 redondo ese, ¿eh? Y el de abajo es un número que tiende a 0. ¿Cuánto es el cociente entre el 0 y un número que tiende a 0? 0 dividido cualquier número es 0. Porque el de arriba no es tiende a 0 sobre tiende a 0. ¿Eh? Y la Es 0. es 0. Es 0. Es 0. Entonces, la derivada de la función constante es 0. La derivada de la función constante es 0. ¿Estamos, chicos? Sí. Bueno. Dos. Derivada de la función ¿Ya identidad. terminé de copiar, Carlito? ¿Eh? ¿Puedo terminar de copiar eso? ¿No está grabada la clase, Carlito? Sí, sí, sí. Listo, Carlito. Bueno. Gracias. Derivada de la función identidad. ¿Se acuerdan cuál era la función identidad? F de x igual a, o sea, y igual a la identidad. F de x igual a x. ¿Mm? O sea que, ¿cómo funcionaba esta? Hola, a mí solo se me tildó todo. Y x vale 1, ¿cuánto vale y? 1. Y x vale 2, y vale 2. Y así. ¿Mm? O sea que si x vale menos 1, y vale menos 1. O sea, ¿por qué función identidad? Y porque el valor de x vale lo mismo que el valor de y. Acá nos dábamos cuenta de que todos estos puntos estaban sobre una recta a 45 grados. Y esa era la función identidad. Y es igual a x. Vamos a ver cómo funciona el límite. Bueno, no voy a escribir toda la fórmula otra vez porque me canso un poco con el mouse. Pero es límite cuando h tiende a 0. Acá es un cociente. Abajo siempre es h. Abajo siempre es h. Y atenti, voy a la página anterior. La función en x0 más h menos la función en x0. Acá era k menos k. Vamos a ver en la función identidad. Si acá tengo x0, acá tengo x. ¿Cuánto vale la función en este punto? ¿Cuánto vale este? ¿Eh? ¿Y? Sí, pero ¿cuánto es y? ¿A qué es igual y? A x, porque es la función de identidad. Claro, se me lo... ¿Eh? ¿Estamos? El valor de y es igual al valor de x porque es la función de identidad. O sea que si este x es 8, este valor en y es 8. ¿Cuánto vale la función identidad en x0 más h? ¿Cuánto vale todo esto? Y 0 0 más H. más h. X0 más h. Vamos a poner x más h. ¿Qué dijimos que era la derivada?
la función en el segundo punto, la función en el segundo punto, menos la función en el primero sobre h. Entonces, ¿qué ponemos acá? La función en el segundo punto, ¿qué ponemos acá? X menos X más H. X más h. La función en el segundo punto es X más h. Menos la función en el primer punto, ¿cuánto vale? Ahí sí, X. X. ¿Podemos hacer algo ahí, chicos? Simplifica. Simplificar. Las X y las X se me van. Y queda H sobre H. H sobre H. H sobre H. Pero fíjense que H tiende a 0. O sea, me queda 0 sobre 0 y acá sí es indeterminado porque tiende a 0 sobre tiende a 0. Bueno, rompemos la indeterminación. H sobre H me queda 1. Entonces, la derivada de la función, la derivada de X es 1. Entonces, la derivada de la constante, 0. Y la derivada de X, 1. ¿Puedo dar vuelta a la hoja? Sí. Sí. 3. Vamos a ver cuál es la derivada de x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? No vamos a hacer más la grafiquita y todo lo demás porque ya sabemos cómo funciona esto. Esto es el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De un cociente. Donde abajo ponemos h. Y acá tengo que poner la función en el nuevo punto menos la función en el punto anterior. ¿Mm? ¿Cómo expresamos la función cuadrática en el nuevo punto? O sea, a ver si se entiende. X a la 2 más H menos... A ver, parecido. Primero a x lo incremento, h, y después le aplico la función. ¿Mm? O sea, va a ser, primero a x X más H. lo incremento el valor de h, y ahora le aplico la función. Y ahora lo elevo al cuadrado. ¿Eh? ¿Estamos? Vos tenías x acá, primero le sumabas h, te vas a x más h, y ahora le aplicas la función. ¿Eh? Entonces, la función evaluada en el punto va a ser x más h al cuadrado. ¿Menos qué acá? X cuadrado. X cuadrado. La función en el punto anterior. ¿Sí? ¿Cuánto me da este límite si hacemos la sustitución directa? H tiende a 0. ¿Sí? Me queda x cuadrado menos x cuadrado que tiende a 0. Porque h tiende a 0. Sobre tiende a 0. Tiende a 0 sobre tiende a 0, indeterminado. Siempre la derivada es una indeterminación. Eso es indeterminado. ¿Cómo vamos a hacer? Che, este muchacho, ¿cómo era? Tan buen alumno. Vos casi. Sí, ya sé. Pero el otro. Ah, otro. Me sale Hoffman, pero no. Se sentaba atrás de Valentina. Ullman. Sí, ¿cómo se llamaba? ¿Se llamaba? Tomás. Ramiro. No está en el curso. No, se fue a estudiar a Santa Fe, profe. Se fue a China. ¿Qué se fue a estudiar? Lo mismo. Ingeniería, creo. Ingeniería, sí. Bueno, en la ingeniería.
Bueno, Valentina, a ver, ¿qué vas a hacer acá para romper esta indeterminación? Sí. Ahí puedes distribuir la potencia ahí. Sí, pero no se llama distribuir la potencia, desarrollamos el cuadrado. ¿Eh? Desarrollamos el cuadrado. ¿Cómo te queda ese cuadrado? Sí, o sea, X Y al cuadrado más x al cuadrado más 2 por x por por h, h ¿sí? más h al cuadrado Más h al cuadrado menos menos x al cuadrado sobre h. ¿Qué podemos hacer ahí, Valentina? y la x al cuadrado se resta. X al cuadrado se resta. Simplificar. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para simplificar? ¿Qué necesitamos hacer previamente antes de simplificar? ¿Simplifico esta h con esta h así? ¿De una? No. No. No, Factorial. claro. Hay que sacar factor común a h. ¿Mm? Claro. ¿Cómo me queda si saco factor común a h? 2x más h 2x más h. 2x más h sobre 1. sobre h. Barra, sí, ya. Ahora sí podemos simplificar. ¿Cuánto me da este cociente? H sobre 0 No, o sobre H sobre 1. no, no. 1. 2x. Ah, no. 2x. 2x. ¿Por qué 2x? Y porque h tiende a 0. Es al revés. Sí, yo lo hice tendría a 0x. No, X tiende a 0. Ah, Claro, no. sí. Ojo que ahora la h tiende a 0. Sí, sí, está bien. Si tenemos la función x cuadrado, la función cuadrática, ¿cuánto me da ese cociente incremental, o sea, la derivada? 2x. Entonces ya conocen la derivada de la constante. Conocen la derivada de la constante, que ¿cuánto es? 0. 0. La derivada de la constante es 0. La derivada de x es 1. y la derivada de x cuadrado es 2x. 2x. Bueno, vamos a hacer una más. No las quiero cansar tanto. Vamos a hacer la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo. Román, Sí. ¿cómo te queda entonces el cociente para calcular, el límite para calcular la derivada de x al cubo? X más h a la 3. Muy bien. X más h a la 3. Menos X por 3. X a la 3, digo. x a la 3. Sobre h. ¿Estamos? La función cúbica evaluada en x más h menos la función cúbica evaluada en x sobre h. Si reemplazamos h por 0, esto es 0, me queda x al cubo menos x al cubo, 0 sobre 0 indeterminado, pero lo vamos a tratar de romper esa indeterminación. Román, ¿cómo desarrollamos un cubo de un binomio? Te queda X a la 3
Más 3 por X por H, ¿puede ser? 3 por X cuadrado por H, Ah, acá. más, Más H a las 3. Al cubo, digo. no, falta algo. Ah, no, eso no me acuerdo. Fíjate, X está a la 3, después está la 2 y acá tiene que estar la 1. 3xh a la Más 2. 2 por H. Más 2 por más 2. 3, Ah, ¿por qué 3? 3xh a la 2. Más 3x a la 2. Ah, claro. De Más bueno, sí. h a la 3. más H a la 3. Entonces, fíjense que X primero está con exponente 3, después 2, después 1 y desaparece. Y H no está, exponente 1, exponente 2, exponente 3. ¿Sí? ¿Qué le falta a esto? Menos X a la 3 sobre H. ¿Qué podemos hacer acá para calcular este límite? Simplificar. Primero se va al X a la 3 X a la 3 y X a la 3 se va. y después puede hacer factoreo. Bien, sacamos factor común H. Sí. Sí. 3X a la 2 Ajá. 3X a la 2 más 3X más H más 3X por H más X2. H a la 2. H a la 2. H a la 2. Y abajo H. ¿Qué hacemos, muchachos y chicas? Simplificamos. se van las H. Se van las H. ¿Y cuánto me da esto? 3X a la 2 ¿Sí? Más 3x. Más H a la 2. No. H tiende a No, 3x a la 0. 2. H tiende a 0. 3X por 0 es entonces 0. se queda 0. Esto se me va a 0. 3X al lado. Y esto se 3x al lado nomás. 3X a la 2. Sí. 3X a la 2. Entonces, la derivada de X al cubo es 3X a la 2. O sea, ese cociente en X al cubo me da como resultado 3X a la 2. ¿Doy vuelta a la hoja, chicos? Sí. Sí. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que tenemos hasta ahora. Cómo funciona ese cociente, ese límite para las distintas funciones. Entonces dijimos que si si es la función constante, ¿cuánto vale la derivada? 0. 0. Si es X, ¿cuánto vale la derivada? 1. Si es X cuadrado, 2X. si es X a la 3, 3X. a la 2. muy bien. ¿Cuánto les parece que va a valer la derivada para X a la cuarta? 4x a la 3. 4X a la 3. Muy bien. Estamos. Fíjense qué pasó acá. Bueno, acá lo vemos bien en estas últimas. Acá, el 2 lo bajamos y me quedó un 1 ahí. Acá, bajamos el 3 y me quedó 2. O sea que acá, bajamos el 4 y me quedó 3. ¿Y esto funciona acá? Sí, porque fíjense que en este caso, ¿no es cierto? Sería X a la 1. Bajo el 1 y le resto 1. Entonces sería 1 por X a la 0. ¿Sí? Y X a la 0 es 1. O sea que también funciona.
Y acá directamente sería x a la 0. K por x a la 0, bajo el 0 me queda. Entonces, ¿cuál es la derivada de cualquier potencia? X a la n. El N. exponente. N por X a la N más 1. A la n menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces, la derivada de cualquier potencia es n por x a la n menos 1. Impresionante. Entonces, si tengo, por ejemplo, x a la 11, no vamos a trabajar con x a la 11, pero bueno, ¿cuál es la derivada? 11X a la 10. 11x a la 10. 11x a la 10. Bueno, entonces para la clase que viene, revisar el video y seguimos trabajando con derivadas. Bueno, gente, muy bien la clase de hoy. Participaron mucho, contestaron todo. La clase que viene seguimos trabajando con derivadas y ya como sabemos cómo se deriva una potencia, vamos a ver que todas las funciones se derivan iguales. Bajo el exponente y le resto 1. Bajo el exponente y le resto 1. Y a las raíces cuadradas, y eso me lo van a decir ustedes. ¿Cómo va a ser la derivada de una raíz cuadrada, de una raíz cúbica? Pero nos tenemos que acordar. Sí. A la menos. A ver, parecido. Y por ejemplo, el de 11 sería 11x a la menos 10. No, porque ¿cómo expresabas vos la raíz cuadrada de x? Raíz cuadrada de x. X elevado a la cuánto. A 1 sobre X. 2, 1. Un medio sería. A la un medio, a la un medio. Sí, sí. Entonces, la raíz cuadrada de x es x a la un medio. ¿Sabés derivar potencia? Sí. Entonces vas a saber derivar raíces porque la raíz es un caso particular. La raíz la escribís como potencia con exponente fraccionario. Entonces, la derivada de la raíz cuadrada de x va a ser igual a la raíz de x a la un medio, que se lo dejo de tarea para la semana que viene también. ¿Te había que hacer tarea, revisar el video? No, revisar el video y seguimos trabajando con derivada y ya le pongo acá porque los veo tan entusiasmados con esto. Ver derivada de la raíz cuadrada de la cúbica, de la raíz cúbica, etc. Bueno, yo voy a tener que ver todas. Bueno, a ver. Agustín está, Alejandro, Alejo, Antonella Trocero, Iván Popino, José Mayorsi, Juan Cruz yo. ¿Dónde me quedé? Yo, Juan Dietz, Lautaro Morlacci, Leandro López, Lucio Carlacciani, Marcelo Marantelli, Bartimo Nomi, Mati Gianti, Luca le mandé yo, era Mati. Melanie Galotto, Nicolás Miretti, Román Llenero, Santiago Bertero, Sofía Ramos, Valentín Boscasi. Bueno, ¿estamos chicos? Bueno, profe, nos vemos. Bueno, chao, saludos. Chau, chau. Nos vemos. Chao. Chao, hasta luego.